un modelo integrado del comportamiento, un psicólogo de nuestra época debe saber responder correctamente 3 preguntas. ¿Cómo se adquiere la conducta? ¿Cómo se mantiene la conducta? ¿Y cómo cambia la conducta? Eso fue lo que dijimos. Y creo que lo básico de un buen psicólogo, que debe saber responder esas 3 cosas. Bien, empezamos la semana pasada a responderlas. Avanzamos. Diríamos, ¿cómo se adquiere la conducta? ¿Verdad? Y ahí teníamos los 4 procedimientos. Pero ahora, como dijimos la vez pasada, voy a mostrarles lo que se espera deberemos de tener como un conjunto de principios y de conceptos que debemos utilizar para explicar el comportamiento. Avánzalo al esquema total. Ahí. No, ahí. Al final, nosotros vamos a tener que tener esto claro en nuestro pensamiento acerca de cómo podemos explicar el comportamiento, cómo podemos decir que se mantiene y cómo podemos decir que cambia el comportamiento. Vamos a avanzar trabajando con cada uno de estos, luego acá, estos procesos, luego cómo cambia la conducta y cómo hacemos para que esto funcione. ¿Ok? Se supone que aquí como terapeuta yo tengo atrás todo un modelo teórico, en este caso experimental, por haber sido trabajado en el laboratorio, de qué cosas lo explican o lo funcionan, o cómo funciona. ¿Okay? Por ahora puede resultar un poquito complicado, pero todo esto nos va a llevar casi todo el día de hoy. Y junto con eso, para entender eso, les voy a ayudar con cosas. La vez pasada les traje Ciencia y Conducta Humana, y este es un librote que se llama Readings in Extroversión, Intraversión, que refiere investigaciones en extraversión e introversión. Es un libro como de 500 y tantas páginas que revisa un montón de experimentos para demostrar cada una de las cosas de las cuales yo les voy hablando. Debe haber salido ya otro, eso lo dirigió Eisen desde Londres. Bueno, la época en que nos comunicamos mucho y él me mandaba todo lo que decía. Entonces, esto es algo que lo construimos nosotros, pero tome en cuenta muchas de las investigaciones. Pero y que va a estar acá disponible. Está en inglés, y a ustedes deben pensar que tienen que leer por lo menos. La otra cosa, sí, pues, porque no se olviden que este año vienen uno o dos profesores amigos en castellano a Lima, y viene un americano, probablemente Stephen Haynes, para el Congreso de la Autónoma. Y cuando venga la reunión que aquí los chicos van a organizar, ustedes van a ir y no van a poder hablar. Está feo, ¿no? La otra cosa es que como yo todavía percibo, por las cosas que me dijeron en una de las reuniones, que todavía tienen un poquito de ciertas cosas en su cabeza que todavía necesitan seguir leyendo y ordenando, acá hay un hermoso libro de Hans Eysen y Glenn Wilson, 2 importantes investigadores experimentales conductuales. El libro llama la atención porque dice el estudio experimental de las teorías freudianas. Este es un libro que apareció de muy corta edición y se agotó muy rápido, en el cual un conjunto de investigadores en diferentes lugares del mundo hicieron experimentos para tratar de probar si aquello que postulaban los psicólogos dinámicos realmente funcionaba. Y aquí ustedes verán cómo ponen a prueba un montón de conceptos que ellos utilizan en experimentos de diferentes condiciones humanas y el estudio experimental de las teorías freudianas. Y ninguno de esos funcionó. ¿Okay? Pero uno va leyendo y se va enterando de la cosa.
Volvemos al inicio ahora entonces. Vamos a trabajar esto, cómo se adquiere la conducta. Ok, el primer mecanismo por el cual decimos un poquito más adelante. Va a faltar sillas a los... Pásalo allá para que veas si la pueden cuidar. Ya, entonces, lo primero que hemos dicho, que la primera manera de, allá pueden ser en caso de quítelo un poquito por favor, falta que vengamos que va a venir si yo vengo en una otra cosa. Ya. Lo primero que hemos dicho es que una conducta se adquiere por asociación de estímulos y de respuestas. Siguiendo el modelo pavloviano, eso significa que yo tengo este modelo, ¿no? Estímulo incondicionado que se asocia con un estímulo que condiciono y forma la respuesta condicionada. Eso es continuidad o asociación. Casi todas nuestras emociones, especialmente las negativas o las emociones también positivas, por supuesto, pero aquellos temores, aquellas ansiedades que tenemos, generalmente se han adquirido por asociación estímulo-respuesta. El segundo que vimos la semana pasada fue que yo también puedo adquirir una conducta emitiendo una respuesta en el ambiente de cualquier tipo. Esta recibe un evento reforzador y me permite fortalecer una respuesta condicionada. Este segundo mecanismo en el cual una operante es reforzada tiene que ver con también la adquisición de muchas otras conductas. Por ejemplo, comportamientos motores, ¿no? Por ejemplo, comportamientos sociales o también comportamientos académicos, ¿no? Recuerden ustedes, todo este proceso de formación como terapeutas conductuales nos debe de llevar de el primer módulo, hemos pasado el segundo, estamos en el tercero empezándolo, hasta el octavo, y este es un proceso ascendente que va subiendo este con este, es un encadenamiento que hay que hacer. La formación de ustedes como profesionales en su escuela, donde estudiaron, en su universidad, si estuvo bien planeado el currículum, debió llevarlo de la mano de esa manera. Pero si ustedes están en el octavo ciclo y no entienden para qué esto, para qué el otro, cómo caminó, algo está pasando en el planeamiento del currículum. Lo ideal es eso. Cuando usted va a trabajar en el computador, usted hace también un conjunto de comportamientos motores que siguen la secuencia. Usted hace frente abajo en el monitor que controla la energía, luego va al CPU, luego pone el botón de la pantalla, espera, ese es el reforzador para usted, se encendió, señal, le dice marque su clave o su contraseña, pone su clave para abrir su computador, la máquina lo está manejando usted y usted está feliz, o quiere escribirle a no sé quién y ahí le está, usted responde rápido, todavía le dice apúrate que se me va a ir, escribe, le abre la pantalla, aparece otro reforzador, ¿no? Aparece la página del Google para buscar los correos, usted marca de lo que quiere, email por mail que usted usa, y le aparece otra señal y le dice nombre de usuario, marca el nombre de usuario,
Si se equivoca, le dice, no registra, el sistema no registra este nombre equivocado, te está dando reforzador negativo y corrigiendo. Ustedes ni se dan cuenta, ese es puro conocimiento operante. Retiras, corriges, pone la clave verdadera, entró, aparece tu correo. Ese es totalmente un mecanismo operante. Esa secuencia se llama encadenamiento. Encadenamiento. Y eso es un médico totalmente operante. ¿Ok? A veces uno dice, ¿cómo funciona en mi vida? No necesitas saber que funciona. Simplemente actúa sobre esto. Y tú ni te das cuenta. Bueno, muy bien. Tercer mecanismo, observación e imitación de modelos. Eso fue desarrollado por Bandura. La observación e imitación de modelos, ¿qué significa? Significa que Bandura encontró que en algunas o en las escuelas públicas o privadas en las cuales él estaba observando ciertos comportamientos, dos tipos de comportamientos eran su objeto de interés: los comportamientos hostiles y agresivos de los niños agresivos, especialmente el problema que tenían con los negros, y luego lo segundo eran sus comportamientos fóbicos, o sea, el evitar ciertas acciones, el emitir conductas para evitar ciertas cosas, era el otro conducto. Las conductas fóbicas. Él descubrió este mecanismo. Aprendemos observando e imitando al modelo. Observando e imitando al modelo. Eso es muy claro. Veamos. Ustedes en sus casas, cuando estaban muy pequeños o hasta grandes, ustedes observan qué hacen sus padres. Y de repente la niñita empieza a hacer las conductas que hace su madre, o el chico las conductas que hace su padre. Es decir, sin que usted lo perciba, la imagen de los primeros años suele ser fuerte, suele ser potente sobre ustedes, y usted hace la conducta de ellos. Y a veces usted no es consciente mucho de eso. De grandes, conforme pasa la vida, usted va aprendiendo nuevamente, otra vez, por modelado. Usted va a la escuela, es importante las primeras experiencias. El otro día tuve que ver la televisión sobre la experiencia traumática de los niños, no sé si ustedes lo vieron, fue a las casi 5 de la tarde en Canal 4, que me llevaron para la entrevista de por qué los niños son temerosos o reaccionan con mucho llanto, muchas rabietas a la hora de su primer día de clase. Probablemente esos chiquitos vieron a su hermano mayor haciendo eso, o vieron a otras personas, o lo que se llama también los modelos plásticos. Vieron en la televisión, porque hay programas infantiles supuestamente que también muestran conductas negativas, muestran esos chicos terribles en la televisión, esos inclusive dibujos animados, en la que hay algunos que hacen destrozos. Y entonces los chicos se muestran como hostiles, como agresivos, porque han, claro, los japoneses, porque han visto esas conductas ahí. Yo he visto cuando los niños sabían estar en el Goku, se tiraban igualitos, se tiraban igualitos. Para que llegue Kami Kamehameha y tiraban las caras. La observación y el modelado no solamente es, se dice, real o físico, en vivo, sino también es plástico. Se dice plástico porque también se puede decir virtual. Y muchas cosas que hacemos son virtuales. ¿Ok? Estoy tratando de mirarlas, de mirarlas. El tipo de lentes que usan, como por ejemplo los lentes de sol de Patricia, ella, seguramente que ella en algún momento de su vida vio que alguna gente en la televisión o sus amistades usó y lo compró por imitación. Lo que usamos
lentes de leer, eso es un poco más difícil, porque es la obligación de hacerlo, pero la gente, el modelo uno lo adquiere. Por ejemplo, sus argollas de ella, el tipo de reloj que utiliza, o su celular que utilizan, todo eso resulta por observación e imitación. Por eso tiene tantas argollas en los brazos, ¿de veras? Sí, la marcaban por eso. La marcaban en su llanto. Doctor, el tema consumista, por ejemplo, ¿está marcado por un reforzamiento o por una imitación? Por ambos, pero fundamentalmente por imitación. Y el reforzamiento es cuando tú haces la conducta y al hacer la conducta, por eso recibes algo que te fortalece. Por ejemplo, ya tú observas que el color de esa blusa o ese tipo de celular o ese tipo de aretes o la manera como has maquillado centró más la atención de las personas que tú quieres. Entonces tú observas que tu efecto y ahí funciona el reforzador. Pero lo primero fue que imitaste la conducta de quien viste y luego cuando te desenvuelves en el ambiente ocurre el reforzador. También ocurre el reforzador. Tal vez el reforzador, en el caso de la imitación de modelos, ocurre muy pegado, a veces es difícil distinguirlo, pero está. Ahora, cuando imitamos, recuerden, no solo aprendemos la conducta que tenemos que imitar, sino que también aprendemos, ¿no? También aprendemos el tipo de reforzador que recibe la persona. Eso es muy interesante, eso. Hay investigaciones que han demostrado eso. O sea, si la persona es reforzada de alguna manera, esa manera en que es reforzada también lo aprende el que imita. Y ahí funciona más el refuerzo. Se llama refuerzo vicario, porque es refuerzo indirecto. Muchas de nuestras conductas se aprenden también de esa manera, por observación e imitación de modelos. ¿Okay? Muchas de nuestras conductas sociales, motoras, emocionales, la niñita que aprende a hacer las rabietas o las pataletas con sus amiguitos, o la que tiene 12, 14 años y quiere que su amiguito la lleve al cine y no quiere y ella se tira al suelo, llora, aquí, porque tú eres malo, te parece, y la chiquita usted observa y la mamá hace exactamente lo mismo con su padre para hacer que el padre le dé la plata para ir al cine o le compre lo que ella quería y cosas por el estilo. Karina, ¿cuál es tu ejemplo de tu vida? ¿Imitación tiene relación con alienación? ¿A qué te refieres con alienación? ¿A un desorden mental o a hacer algo que está fuera de las normas sociales? Fuera de las normas. Sí, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, algo que dentro de mi grupo social no se permite y sin embargo yo lo quiero usar porque con eso tengo hegemonía o preponderancia y eso puede ocurrir. Por ejemplo, en mi grupo social todo el mundo toma cerveza, pero yo prefiero no, como yo me creo muy superior, quiero tomar whisky de etiqueta azul o vodka, ¿no? O gin en las rocas y digo, yo quiero esto y ahí estoy alienado porque estoy pensando en otro contexto no en el cual me muevo. Pero el otro concepto de alienación es cuando te está refiriendo a que si la persona tiene algún tipo de desorganización en su pensamiento, y en ese caso sí no sé en qué momento llegaremos a manejo de conductas psicóticas, pero evidentemente ese problema de alienación está en el psicótico y que se puede manejar, pero por reforzadores operantes. Muy bien, entonces imitamos todo lo que quieran. ¿Ok? A ver, ¿qué otras preguntas hasta ahí? Porque ahora voy a pasar a algo un poquito más complejo. Podemos consultar. Por ejemplo, en el caso del
social. Ahora que muchos de nosotros tenemos un celular, digamos, y ahora que los niños también manejan este aparato, ¿cómo sería de una manera lo ideal para que un niño deje de usar el celular, sabiendo que el contexto social en la que se desenvuelve está haciendo uso se hace el uso del celular como una necesidad, ¿no? Pero sin embargo en los niños se observa más una necesidad imperiosa, ¿no? Si es necesario o se aplicaría el refuerzo de observación o imitación de modelos en ese caso. No, lo que hay que enseñar, eso fue una cosa que me preguntaron una vez, creo que no recuerdo en qué mes ha sido, pero está en el último mi respuesta a eso. El problema aquí es que hay que enseñarle al niño a discriminar cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, se levantan y lo primero que hacen, cogen el celular, ni siquiera se lavan la cara y los dientes y ya están ahí. O van a comer y están así. Inclusive algunos de mis alumnas hacen eso y yo les tengo que decir, o cierras tu celular o te retiras de mi mesa. Uno tiene que marcar ese límite. Si esas son personas que no tienen el límite marcado. Si tú estás conversando con otra persona, lo normal y lo educado es que tú le escuches, pero que no que estés ahí hablando y metiendo eso, ¿no? Eso hay que cortarlo. Eso es común en todos los chicos y hay que cortarlo. Entonces, ¿cómo? Reforzamiento diferenciado. Eso significa que en el momento que hay que usar, refuerzas. En el momento que no hay que usar, lo ignoras o le haces un reforzador negativo para otro lado. Ellos tienen que aprender a discriminar cuándo sí y cuándo no. En las clases hay profesores que también señalan, ¿no? O les dicen apaguen sus celulares, o les quito los celulares si es que los descubro chateando o mandando mensajes. No es un problema solo de niños, es un problema En la iglesia también dice. ¿Ah? En la iglesia igual el padre te manda para que no se retire. Lo que yo he observado, o sea, con edades más pequeñas, niños de 3, 2, 3, 4 años, ahora, antes veías en los niños que estaban con eso revisando, no los leen, pero los revisan. Ahora lo que pasa es que los padres, yo he observado la posibilidad de que inician casos, si descargan los cuentos, la criatura trae un celular ahí, cambia, coge el táctil y cambia de cuento y... Bueno, también hay otra cosa, ¿no? El otro problema es que la educación moderna ha hecho que muchas cosas estén virtuales. Y entonces a veces el niño, no estoy jugando, estoy leyendo. Y está leyendo un libro o una novela o un dato histórico. Eso también. Por eso ahí el papel fundamental es de los padres saber discriminar en qué momento están ocurriendo las cosas. Lo que dice Erika es correcto, hacen eso los niños. Pero la pregunta debe ser, ¿y qué hacen más esos niños? ¿Los juegos o las lecturas de los niños? Va a depender de cada caso. Ok, el otro modelo es el que se llama condicionamiento cognitivo o configurativo, del cual vamos a hablar en su momento detenidamente y solamente ahora les mostraré el esquema de cómo funciona. Esto fue trabajado por unos psicólogos polacos, Pony y Bracken. Bueno, Bracken fue canadiense, y ellos trataron de buscar una explicación a cómo es que lo cognitivo funciona en las personas. La mayor parte de la explicación que tenemos en la teoría psicológica es que el nivel cognitivo, el nivel de lo que uno piensa, de lo que uno razona, de lo que uno discrimina, es porque tenemos algo innato, propio del hombre, que hace que él pueda tener una estructura cognitiva o pueda tener esas cualidades o procesos que llamamos cognición. Generalmente
Esas fueron las ideas centroeuropeas del grupo franco-suizo con Piaget e Inelder, que empezaron a sostener que lo que va haciendo que el niño se diferencie de otros seres es el desarrollo de su pensamiento lógico abstracto a través de una serie de etapas sucesivas, desde las etapas sensoriales del pequeño hasta las etapas más avanzadas de un pensamiento abstracto, y que eso dependía esencialmente de factores biológicos y de manera específica de la manera como el sistema nervioso central y la corteza cerebral maduraban o se desarrollaban. Entonces, frito pues, porque si tu corteza cerebral no desarrolló o maduró, entonces tú siempre vas a estar más bajo en tu nivel de desarrollo cognitivo. Eso fue lo que estuvo dominando durante muchas décadas, y llegó un momento, por supuesto, que había que enfrentar ese problema, y a mediados de los 60 empezaron una serie de respuestas de otro tipo por tratar de explicar cómo funcionaban esos niveles cognitivos. Es decir, esos niveles cognitivos cómo van funcionando. Ellos hicieron un experimento. Va a ser largo, eso se lo he explicado otro día, que me requerirá 2 horas además con cosas nuevas. Yo le haré la idea sencilla para que entiendan ahí. En el experimento desarrollado por ellos, nosotros tenemos primero un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada de manera natural. Por ejemplo, si usted está aquí, de repente le cae, usted coge la plancha o de repente le pasa una corriente y usted responde automáticamente. Esa respuesta es normal, es una respuesta automática a un estímulo de cambio natural en el ambiente. Por ejemplo, estamos aquí con mucho calor y de repente viene una sensación de frío fuerte y usted siente que la piel se le pone piel de gallina. Eso es incondicionado. Luego, en un segundo paso, lo que va a ocurrir es que a ese incondicionado le asociamos otro estímulo condicionado para formar una respuesta condicionada. Es decir, a este estímulo frío le podemos aplicar cualquier otro estímulo que queramos, también del ambiente o también otro estímulo simbólico, inclusive. Bueno, después va a ser simbólico, ¿cierto? Por ejemplo, que es un estímulo considerado un temblor, que es un acontecimiento físico. Estamos en el 6º piso, si hay un temblor de magnitud considerable, esto se va a mover bien, ¿no? Entonces, la respuesta de usted es una respuesta inicialmente, se dilatan sus pupilas, mira a los demás, hasta ahí su respuesta incondicionada. Pero alguien dice, cuidado, es un temblor, quédense quietos, o si de repente en otro momento está ocurriendo un ruido de una aspiradora fuerte y usted dice, se miran a los demás, otra vez se le dilatan las pupilas, mira a los otros, aquí está operando ya como estímulo condicionado. Cualquier otro estímulo de ruido parecido al estímulo original o cualquier otro acontecimiento que se asocia a este, empieza a generar la respuesta condicionada. Esta respuesta condicionada es una respuesta de evitación del objeto, es una respuesta cualesquiera que quiera, o motora, o de quitar, en el caso de un choque eléctrico, retirar el brazo. En un tercer momento, lo que tengo que decir es que en este acontecimiento, este estímulo y este estímulo es el mismo. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que en el desarrollo de este estímulo a esta respuesta van ocurriendo una serie de respuestas pequeñas.
que solo trabajó Estados Unidos una serie de cosas. Eso se llama RM, esto quiere decir, y son de varios tipos, son respuestas anticipatorias de meta, trabajadas experimentalmente en el laboratorio, en el libro hay, o en el libro de Psicología Experimental de Charles Osgood, lo pueden encontrar. Es decir, y que son respuestas de todo tipo, autonómicas, cuando yo frente a algo, al toque me pongo en alerta y se eleva mi ritmo cardíaco, mi orientación, la respuesta motora, a dónde me muevo, o la respuesta de interacción. Son respuestas de diferentes tipos. ¿Okay? Y en un tercer momento, lo que va a ocurrir, entonces, cuando aprendemos, se está aprendiendo no solamente la conexión de este estímulo condicionado y con esta respuesta, sino que estamos aprendiendo las diferentes respuestas anticipatorias de meta, que pueden ser autonómicas, pueden ser perceptuales, pueden ser motoras. Algunos ejemplos. En el laberinto, cuando trabajamos en análisis experimental en el laboratorio, cuando el animalito lo ponemos para que corra en el laberinto, se para en dos patitas, husmea, está dando respuestas olfativas, se para, avanza, retrocede, se para otra vez, mete el hocico por ahí. Todos son respuestas anticipatorias de meta. Son respuestas primitivas y que nosotros después como adultos le ejecutamos de otras maneras. Por ejemplo, les pregunto, ¿somos o no somos perceptivos? Más las mujeres que los hombres. Cuando usted observa que alguien la mira demasiado, ¿se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Sí. Así como te miran de agua. Oye, claro, entonces, esas son las respuestas anticipatorias. En interacción, no necesito yo aproximarme a la otra persona. Basta con que yo haga una pequeña señal de que hago. Río, miro. Esas respuestas anticipatorias son las que se van condicionando. Y eso es lo que se dice entonces. Yo aprendo esto y esto. Y en un tercer momento, yo estoy haciendo esta respuesta condicionada fundamentalmente porque está unida a este estímulo. El temblor produce una respuesta de temor, por decir así, para que me lo entienda más rápido porque es más largo explicar. Y yo ahora pongo acá otro estímulo condicionado que voy a llamar 2. ¿Ya? Ese estímulo condicionado 2 es cualquiera. Por ejemplo, una música. Y pongo la música y de repente la respuesta condicionada que emite el sujeto va a ser la misma respuesta de temor. Hasta aquí, perdón, me faltó una situación, aquí va a aparecer la misma respuesta de temor si yo le vuelvo a repetir el estímulo incondicionado y le pongo el estímulo condicionado 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el primer condicionamiento clásico, que es condicionamiento clásico, yo he aprendido la asociación de estímulo de respuestas y he aprendido las respuestas anticipatorias de meta. Aquí yo he cambiado el estímulo 1 por el estímulo 2, pero se mantienen las respuestas anticipatorias y esto hace que yo emita